Hola y bienvenido. Hoy voy a dibujar a la protagonista de El almohadón de plumas, uno de los cuentos más famosos de Horacio Quiroga, y les voy a contar lo que pienso de esta historia. Es un cuento publicado en 1917, muy corto, y les voy a contar el final. Así que si no lo han leído, ya es demasiado tarde. Pasaron más de 100 años. Así que aquí voy. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga es un cuento de terror que nos muestra el desconsuelo de una recién casada llamada Alicia, que descubre que la vida matrimonial no es lo que ella esperaba. La tristeza de Alicia en su nueva vida en pareja es tan profunda que se termina muriendo. Hasta acá es el cuento de terror menos terrorífico que se haya escrito. Más que cuento de terror, estamos hablando de un melodrama, pero hay mucho más que descubrir en esta historia. Los cuentos de Horacio Quiroga que he leído son una mezcla de realismo, fantasía y terror. Son divertidos porque todas las historias de terror son graciosas y emocionantes. Pero los que más me gustan son aquellos en los que el terror o la parte fantástica es solamente una fachada, un estilo para contarnos historias mucho más profundas. El almohadón de plumas describe sentimientos muy reales y humanos como la tristeza y la soledad. Alicia, la protagonista, es un alma alegre, una princesa consentida que soñaba con casarse y ser feliz para siempre como en un cuento de hadas. Su marido, Jordán, es un hombre serio y trabajador, siempre ocupado y frío con sus sentimientos como debe ser el hombre de la casa. Juntos, son todo lo que se espera de un matrimonio burgués de la época. El marido proveedor del sustento y el refugio, la mujer devota y tierna que pasa todo el día en la casa esperándolo junto a la servidumbre. Aburridísimo para cualquiera. Sobre todo para Alicia, que lo padece en una casa que Quiroga describe como fría y blanca donde los pasos encuentran eco como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. Por lo que nos cuentan, esta casa quedaba alejada de la ciudad porque ni vecinos mencionan. Alicia estaba sola y sin amigos. Un mal día, Alicia se contagia de gripe, adelgaza y se debilita mucho. Cae en cama y empeora hasta delirar. Los exámenes de los médicos no consiguen explicación para los síntomas de Alicia y en menos de una semana se muere como se muere esa gente que pierde las ganas de vivir así nomás. Al final, Horacio Quiroga cumple con su cuota de terror y fantasía mostrándonos que en el almohadón de Alicia vivía un insecto ponzoñoso gigante que se alimentó de su sangre durante 5 días hasta que la mató. Pero yo creo que eso es mentira. Es una picardía del autor terminar el cuento de esta forma. Les voy a contar lo que yo creo que pasó en verdad. Tengo dos hipótesis. La primera creo que es la más evidente, y es que Alicia muere de tristeza. Se descubre condenada a un matrimonio que había idealizado como todas las chicas de bien de la época, pero que no resultó como en los cuentos de hadas. Decepcionada, se da cuenta que pasaría el resto de su vida en esa casa blanca y fría. Resignada, pone un velo sobre sus sueños y pasa todo el día esperando a su marido. Así perdió las ganas de vivir y la tristeza no le permitió volver a levantarse de la cama. La conclusión que saco de esta versión es que Quiroga nos quería mostrar que un matrimonio sin amor es como la muerte. Mi segunda interpretación puede que sea más rebuscada, pero creo que hay algunos indicios y paralelismos que me hacen pensar que es posible. No es casual que Alicia mejorara durante el día, cuando no estaba su marido, y sufriera recaídas durante la noche cuando volvía Jordán. Tampoco es casualidad que todo esto suceda en el cuarto, y más precisamente en la cama. Jordán la quería mucho, sí, pero era un bruto insensible. Y Alicia muere en la cama, literalmente triste y desangrada. Si prestamos atención, el único testigo independiente del padecimiento de Alicia es un médico, hombre, que solo habla con el marido de Alicia y en privado. ¿Cuál es la reacción de nuestro distinguido mantuano cuando el médico le comparte el diagnóstico de Alicia? Cito: solo esto me faltaba. Más que frío, Jordán es, por lo menos, un egoísta. Yo digo que a Alicia la mató Jordán, y este llega a un acuerdo con el médico para que no diga nada.
Recordemos que este cuento debió suceder en Uruguay o en Argentina de 1917, cuando los matrimonios de bien no se divorciaban por diferencias irreconciliables. Alicia en esa casa no tenía ni familiares, ni vecinos, ni escapatoria. Pero según el autor, las cosas no pasaron así. Me imagino a Horacio Quiroga escribiendo una historia dramática, cargada de realismo, como la de Alicia, y cuando se le entrega a la editorial que le vendía los libros, ésta le dice: «Mira, Horacio, este cuento es un bajón. Tienes que meterle una criatura, unas alucinaciones locas, algún monstruo raro que meta miedo. La gente quiere leer sobre bichos raros, para no aburrirse con la tristeza ajena». Quiroga, en venganza por la incomprensión de la época, escribe entonces un cuento donde describe con mucho realismo el padecer de Alicia. Y cuando crees que entiendes lo que siente la pobre y estás a punto de llorar, Quiroga te baja de esa nube y te dice que no fueron los sentimientos ni la depresión ni que el marido la violaba. Fue una garrapata gigante que le chupaba la sangre por un huequito desde la almohada. ¿Quieren bichos? Bueno, ahí tienen su bicho. Es la burla definitiva jugar con nuestras emociones y después decirnos: no era lo que tú pensabas, era un monstruo. Hasta te lo explica casi científicamente en el último párrafo del cuento, que casi parece sacado de una enciclopedia. Te dice que es perfectamente posible que existan estos bichos en las casas del campo, y que alimentándose sin interrupciones de sangre humana, pueden llegar a crecer mucho y tal, y qué sé yo. No fueron los sentimientos como tú creías. Y díganme los que pensaban que el marido la maltrataba por las noches hasta matarla. Nada de eso. Fue una garrapata gigante. Horacio Quiroga escribió todo un libro con cuentos como este que se llama Cuentos de amor, locura y de muerte. No me extrañaría que el libro se llamara solo Cuentos de amor, y después de la revisión del equipo de marketing editorial le pusieran de locura y de muerte con monstruos horrorosos y un antropoide. Es un pillo, Horacio Quiroga, y juega con nuestras emociones impunemente. Por eso me gusta. Bueno, aquí tenemos un retrato de Alicia melancólica pensando en los sueños a los que renunció por ajustarse a la idea burguesa de lo que se espera de una mujer en 1917, sin pensar que la iba a picar un bicho y se iba a morir en menos de una semana. Escríbeme tu comentario sobre lo que piensas del cuento. Si piensas diferente que yo y crees que Alicia no murió y vive en el corazón de la gente, quiero saber cuál es tu opinión. El próximo lunes voy a contarles la historia de unas hermanas colombianas que inventaron una pluma mágica que no te deja plagiar los dibujos. Eso era todo. Los espero. Chao.